Hola, hola, muy buenas noches. Un placer poder acompañarles este domingo y hablar nuevamente del tema de la educación. ¿Será necesaria la declaración de una emergencia educativa en este momento cuando las circunstancias de la enseñanza son realmente desafiantes? Hay 12.000 aulas que necesitan ser refaccionadas, reconstruidas, pero que en este momento no están aptas para dar clases. Esto es en todo el país. Y esta semana un colegio en Tacuatí ya tomó la posta de protesta porque las aulas no están en condiciones para que se den clases y los chicos están aprendiendo, si es una manera de decir, bajo los árboles. Estas son imágenes que creíamos ya no íbamos a ver en este tiempo con todo lo que se invierte en educación, aunque todavía no es lo que se recomienda porque apenas llegamos al 3% del Producto Interno Bruto, pero estas son las circunstancias desafiantes de la educación paraguaya. ¿Y cuánto aprendemos? Hay 500.000 niños fuera del sistema educativo, pero ¿cuál es la garantía de aprender si uno está matriculado? Con estos números se inició este año escolar, el año escolar 2022. Estas son las cifras. Hay 1.200.000 estudiantes matriculados, 457.000 estudiantes fuera del sistema, es decir, no están matriculados, 75.000 en riesgo de exclusión. Esto significa que posiblemente se aplacen, posiblemente no tengan la merienda escolar y entonces no van a la escuela. Y hay 12.000 aulas, de lo que ya le hablábamos, que necesitan refacciones por problemas de infraestructura. Y hay 1.400 secciones que no tienen maestros desde el nivel inicial hasta el tercero de la media. Y para arreglar un poco toda esta situación se necesitan $1.000 millones, según el último informe del Ministerio de Salud. Del Ministerio de Educación. Pero ¿cuánto es lo que se ha destinado hasta ahora? Solamente $100 millones y $200 millones de FONACYDE. Aproximadamente $300 millones es lo que se invierte en educación en este momento en Paraguay, pero se necesita 1.000 millones. Se gasta aproximadamente $800 por alumno. Estas son las cifras del año escolar en Paraguay y este es el desafío que tenemos y por lo cual planteamos nuevamente y ponemos en la agenda de este domingo el tema educativo. Y nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el doctor Benjamín Fernández Bogado, periodista, analista y también un apasionado por la educación. Todo esto esta noche aquí en Mega TV. Soy María Cristina Sanabria. Bienvenidos. Ya nos acompaña aquí en los estudios de Mega TV el doctor Benjamín Fernández Bogado. Y qué desafío para mí hacerle una entrevista a alguien que fue mi jefe casi 10 años en otro medio de comunicación. Muchísimas gracias por hacernos el honor de acompañarnos esta noche aquí en Mega TV. Gracias por estar. Gracias, María Cristina. Es un gran gusto estar en esta casa, que la conozco también desde hace 30 años, que no vengo aquí. He trabajado en Radio 1 de Marzo alguna vez y esto me trae mucho de nostalgia y bueno, y también de mucho interés y entusiasmo por el tema que nos convoca. Claro, estuvo en Marcando Pautas, un programa emblemático ya aquí de la mega cadena de comunicación. Sí, del 89 al 93, del siglo pasado. Hablando del siglo pasado, creo que el tema que nos convoca es un tema que ha quedado en el siglo pasado, la educación. ¿Estamos en una situación en la que debemos declarar emergencia educativa, señor Benjamín? Bueno, el tema de la educación en el Paraguay nunca ha sido el gran tema de nuestra realidad de tipo cultural. Creo que en muy pocos periodos y momentos el Paraguay creyó en la educación. Y cuando creyó en la educación como país no fue muy bien. Yo siempre digo, somos el último país en América en haber tenido una universidad. En 1889 se abre la Universidad Nacional de Asunción. Los españoles habían traído universidades hacia Santo Domingo y hacia el Perú ya a comienzos del año 1500. O sea, nosotros llegamos a la repartija del conocimiento terciario casi 370 años después de la presencia española en América. Y también, si nosotros miramos, el primer colegio que en el Paraguay se abre es el Colegio Nacional de la Capital en el año 1877. Y en esa fecha, eso era un año después de la ocupación brasileña del Paraguay, un año posterior a eso, se convoca a buscar a un director de colegio y encuentran a un mexicano de apellido Escudero, que es el primer director del Colegio Nacional. Pero lo interesante es que el salario de Escudero era el segundo mejor salario después del presidente de la República.
Posterior venían los legisladores, venían los jueces. O sea, el director de un colegio ganaba por debajo solo del presidente de la República. O sea, en esa época teníamos un mejor concepto de la trascendencia e importancia de la educación, y gracias a eso Paraguay produjo la generación del 900, que fue notablemente brillante en diferentes campos, en la política, en la historia, en la sociología. Esa generación nos dio un presidente enorme como Eligio Ayala, el hijo de una madre soltera, viniendo de Buyapeú, siendo profesor del Colegio Nacional de Matemáticas, abogado y posteriormente becario de Economía en Suiza, y siendo el presidente más trascendente del siglo XX. Entonces, cuando nosotros creímos en la educación, cuando tuvimos a Ramón Indalecio Cardoso abriendo escuelas normales en Villarrica, o Delfín Chamorro enseñando a Ortiz Guerrero y a otros chicos de Villarrica, eso era trascendente e importante. Y nos fue bien. Y nos fue muy bien. Entonces, si nosotros miráramos todo lo que hemos sacado de nuestras escuelas públicas, ahora que tanto la gente habla de grandes escuelas del conocimiento, nosotros tuvimos un capitán de apellido Bozano, que es el primer graduado paraguayo de MIT, del Massachusetts Institute of Technology. O sea, ¿quién podría pensar de que alguien podría llegar a esa universidad en esa época con esos conocimientos? Y eso nos permitió ganar la Guerra del Chaco, por ejemplo. O sea que cuando nosotros creímos en la educación a los paraguayos nos fue muy bien. Cuando olvidamos su trascendencia, su importancia, cuando relegamos, cuando marginamos, cuando pagamos mal a nuestros maestros, cuando no mandamos a nuestros hijos a ser escolarizados o alfabetizados, siempre nos fue mal. El mayor genocida de la educación en el Paraguay fue Stroessner. Invirtió 1% del Producto Interno Bruto durante 35 años. 1%. Cuando la UNESCO habla de que lo mínimo que tendría que invertirse es un 7%. Pero nosotros no llegamos ahora al 2%. A 3.2 estaríamos. Estamos por la mitad de lo que debiéramos invertir en materia educativa. Invertimos 1.100 millones de dólares anuales y deberíamos estar por 2.400, 2.700 millones de dólares por año. Pero nuestro problema no es una cuestión de plata solamente. Es un problema de que realmente no entendemos la magnitud del problema de la educación como tal. Hoy el 80% de los padres de nuestros hijos están muy contentos con la mala o pésima educación que reciben. O sea, si un padre no sabe lo poco que aprende su hijo, si sabe que está en el 6º grado y no sabe leer ni escribir, y no se da cuenta y no actúa y no reacciona. Claro, porque ese padre es producto de la dictadura, de esa pésima educación durante 35 años. Lo es. No tiene la capacidad de poder apreciar si su hijo entendió y comprendió lo que leyó en la casa, claro, en la escuela. Los estándares de evaluación que tenemos nosotros, la cuestión de la capacidad de lectoescritura, la cantidad de palabras que usa hoy un joven universitario, es pobrísimo el número que tenemos en cantidad de términos. Entonces yo creo que uno de nuestros dramas es que hemos perdido la percepción de la trascendencia en materia educativa. Siempre suelo citar el ejemplo chileno. Los chilenos son número 1 en términos de materia educativa, por eso producen cambios tan enormes como lo que se dio con Boric en este momento, que era un chico que se había manifestado contra Bachelet pidiendo un incremento en materia presupuestaria en educación. Y 10 años después es presidente de Chile. Bueno, cuando Boric llegó a presidente, el 70% del debate electoral político chileno fue sobre educación. Si uno hace un estudio cuántas veces nuestros candidatos hablan de educación, tienen propuestas sobre ella, vamos a ver que el porcentaje no creo que alcance ni el 5%. Y eso nos hace la diferencia. A mí lo único que me queda es la propuesta que hizo Efraín, que fue muy desacertada, según algunos analistas, el tema de dar la merienda escolar en concepto monetario a los padres, cuando la merienda escolar era la principal estrategia para retener a los chicos en la escuela. Pero para hablar de cuánto aprendemos, de cómo aprendemos y de la importancia que le damos a la educación, me gustaría compartir con usted el siguiente material que nos da un panorama de lo que es la educación en este momento. Nosotros creíamos que ya no íbamos a compartir informaciones o imágenes como esta, pero esto pasó esta semana en Tacuatí, San Pedro. Padres y alumnos tomaron el Colegio Nacional Padre Francisco Ayala de Tacuatí, departamento de San Pedro, en protesta por la falta de infraestructura. Este colegio no está en condiciones de albergar a los 155 alumnos. Mientras tanto, dan clases bajo los árboles. Unas imágenes que pensábamos no se repetirían. Sin embargo, siguen siendo noticia en Paraguay.
Clase bajo los árboles. Un pabellón con fisuras, 3 aulas a punto del derrumbe. Esa es la situación que relata la directora de la institución, que ya informó el año pasado al Ministerio de Educación y Ciencias, pero hasta ahora no tiene ninguna resolución. A partir de la fecha 13 de marzo, ellos me informaron por una nota que tomaron en el colegio de la institución, que es el Colegio Nacional Padre Francisco Ayala, de la colonia 6 de enero, planta 2, Tacuatí, a partir de las 13 horas. Por la situación son los siguientes, que es por medio de no tener resultados en cuanto al MEC sobre la infraestructura. Y en estas condiciones, profesora, es imposible garantizar el aprendizaje, ¿verdad? Justamente porque la inclemencia de tiempo, bien se sabe que es todos los días lluvia y temporal, y no desarrollamos luego porque no tenemos la infraestructura ni sala donde ponerlos a los estudiantes para darles el desarrollo de clase. Y por esa situación ellos decidieron hacer esa toma conjuntamente con sus padres. Unas 12.000 aulas de todo el país no reúnen las condiciones adecuadas para albergar a los alumnos por problemas de infraestructura y se necesitan $1.000 millones para solucionar todos los problemas de infraestructura en el país, según el último análisis del Ministerio de Educación y Ciencias. Los padres y alumnos de este colegio del departamento de San Pedro, cansados de las promesas, se manifestaron pidiendo una solución al problema y han tomado el colegio. La verdad que no puedo representar breve de pérdida enorme el aprendizaje de nuestros niños. Después de la pandemia de la virtualidad, el aprendizaje termina hoy año pero más a un mes del año ni una materia de matemáticas. Entonces la pérdida es grandiosa porque el aprendizaje de el desarrollo del país. El ministerio o abandonar a operar o decidir mitad los padres de familia, la comisión, o sea, la comunidad educativa, o tomaron el colegio Padre Francisco Ayala, porque desde ya ese 3 aulas ya está luego inhabilitado. O sea, yo mismo inhabilitado por el ministerio porque de este chapa y ahora recoger 3 aulas más o construir con los padres o UPEO y Curupe tienen como dirección precaria y secretaría donde ahora de cosas 2 modalidades. Del 7º grado al 3er curso son 6 grados. Hay educación media abierta, pero 155 alumnos. Entonces, Doro Güero Cuaca 20 manapeisha Jaro revisa mamba es para la biscopaba. UPA que usted pide de ya la ciudadanía en Dua y Epecoa Dore Cueja capacidad ni voluntad y o de trabajo situación o solución con problema hoy ahora comunidad. La exclusión educativa en un sistema no solo se mide por la cantidad de alumnos que están fuera o dentro del sistema. Actualmente 450.000 estudiantes están fuera del sistema, es decir, no matriculados. Sin embargo, la exclusión también tiene que ver con las condiciones y garantías de aprendizaje. Bajo los árboles difícilmente se podrá medir el aprendizaje de los niños. La educación paraguaya, según la última evaluación de PISA del 2018, el 92% de estos estudiantes matriculados no alcanzaron los conocimientos mínimos requeridos en matemáticas, 76% en lectura y 68% en ciencias. Por supuesto, PISA no evaluó el aprendizaje bajo los árboles. Y después de escuchar este material y volver a recordar los números que compartía con ustedes, realmente es alarmante, y conste que PISA hizo evaluaciones en aulas bien organizadas, ordenadas, no debajo de los árboles. Yo pensaba que estas imágenes ya no lo viviríamos, que eran imágenes de los 80, de los 90, sin embargo esto pasó esta semana, y los padres, por más que estén posiblemente no con grados académicos terciarios, están ahí preocupados por sus hijos, y hablaba muy bien el padre en guaraní. Noñatendey Orereje, Ministerio de Educación, Esaray Orejehui, eran sus palabras. Sí, todo esto también tiene que ver con una manera de planificación del proceso educativo como tal. San Pedro es una de las comunidades más pobres del Paraguay, claro, juntamente con Caazapá y con Caaguazú. Y recuerdo haber estado una vez en San Pedro y me comentaba una persona que era una encargada del ministerio de la zona y me dice: acá hay lugares en donde tenemos más rubros de maestros que alumnos. Y hay lugares donde tenemos más alumnos que maestros. Y yo le dije: ¿y por qué no han distribuido correctamente eso? Y dice: por una cuestión política,
el conseguir rubros se ha convertido en parte del negocio de algunos miembros en el Congreso que dicen te consigo tanto, pero hay una parte de eso que me tienes que pasar a mí. O sea, detrás de eso también hay mucha corrupción, hay mucha falta de control desde el ministerio de qué es aquello que tiene que hacer para que la gente realmente entienda que el proceso educativo es entusiasmante y que vale la pena hacer que toda la comunidad participe de la misma, del mismo. O sea, yo creo que una de las cuestiones que tenemos que pensar es para qué estamos educando en el Paraguay. Y sobre eso a mí me gustaría lanzar una provocación que Bernardo Toro lo dijo muy bien en alguna visita a Paraguay. Dice, nadie enseña a nadie aquello que ya no lo sepa. Nuestra gran pregunta es, ¿los maestros de San Pedro saben en Tacuatín, por ejemplo, qué es lo que los niños y sus padres ya conocen? Y sobre esa base, colocar nuevos conocimientos y nuevas capacidades orientadas a multiplicar esas capacidades ya naturales que se encuentran en el sustrato cultural de esa comunidad. Y nuestros maestros tampoco saben eso y reproducen el mismo esquema educativo por igual en Tacuatí como también en Bahía Negra, lo mismo o acá en Central. Bucú, aquí en Central. O sea, los maestros no saben realmente qué es lo que la gente sabe. Y ese es un problema enorme cuando se trata de hacer una malla curricular que realmente haga que nuestros chicos encuentren en la escuela una oportunidad de explotar y de explorar sus mejores capacidades. Esto tiene que ver con algo también que me dijo una maestra docente justamente de San Pedro, que es más fácil para ellos hacer una multiplicación de las piñas que de la manzana, porque ahí tenía que hacer como un doble proceso mental para entender primero qué es una manzana porque no lo conocen. Claro, eso viene de Río Negro, de la zona de la Patagonia Argentina, de toda esa zona del Chubut. En cambio, Tacuatí, que es una... Produce piña. Conoce de piña, conoce de Pacobá, de allí hay un senador que lleva ese nombre, Guayaibí es de él. Y toda esa zona es conocida por esa producción. Eso es lo que te estaba contando. Cuando te decía, uno debe enseñar sobre aquello que ya la comunidad lo conoce. Y eso también, siempre comento un hecho de que los británicos cuando llegaron como potencia colonial a la India, encontraron que toda la parte norte de la India, en Mumbai, en Calcuta, en Delhi, tenían grandes dificultades para poder enseñar matemáticas a sus alumnos. Y encontraban dificultades para encontrar también buenos administradores por consecuencia. Pero luego se dieron cuenta que había una población en el sur, en Bangalore, que eran muy capaces para todas las cuestiones de operaciones matemáticas. Y desde allí se nutrieron de muchos de sus administradores posteriormente. Y hoy Bangalore es el mayor centro de producción de ingenieros informáticos a nivel mundial. Sacan 50.000 ingenieros informáticos, 48.000 se los lleva a Estados Unidos, con visa de trabajo y con una oferta laboral para cada uno de ellos. Entonces, si nosotros nos preguntáramos qué es lo que sabe un niño del Chaco y en base a lo que sabe, enseñar de acuerdo a ese sustrato cultural, podríamos ser mucho más eficientes a la hora de enseñar. La otra cuestión es también de que no tenemos una organización que nos permita que los mejores maestros estén en los primeros 3 años en donde ocurre la mayor deserción escolar. Generalmente los mejores maestros están en 5º, 6º, 7º, 8º, 9º grado, cuando deberían estar en los primeros años, que es donde necesitamos a los mejores. Tercero, yo creo que hay una muy mala organización del proceso de selección de nuestros maestros. Aquel perdedor social quiere ser maestro en el Paraguay. Las 4 profesiones más importantes de un país: el que cuida las almas, que es el cura; el que cuida las fronteras, que es el militar; el que cuida las calles, que es el policía; y el que cuida el conocimiento, que es el maestro, no tiene el llamado vocacional y no se va a esas actividades porque realmente le motive serlo en toda su dimensión. Entonces, nosotros tenemos mucha gente que se mete a ser maestro porque es una oportunidad laboral rápida, una salida pronta, y tiene la posibilidad de jubilarse a los 45 años. Una persona de excelente capacidad y posibilidades, nosotros la jubilamos en el mejor momento de su carrera y lo sacamos del servicio público y esa persona va al sector privado, en donde realmente lo único que hace es aumentar la brecha entre aquellos que pueden pagar una educación privada y aquellos que no lo pueden hacer. Yo soy un hijo de la educación pública, hice toda mi formación en educación pública y siempre valoro esa trascendencia que eso significa. Y cuando uno ve el por qué no tenemos ya tan buenos maestros como teníamos antes, es porque básicamente hicimos una reforma educativa donde metimos miles de maestros que no estaban llamados por la vocación y que significaron finalmente una costosa carga en términos económicos para el país. La valoración de la
escuela pública, yo también hice toda la educación en la escuela pública, colegio público, pero cuando ahora ponemos eso como una opción nos dicen, pero la escuela ya no es la misma. Y bueno, hacemos todo el sacrificio y optamos por los colegios privados. A la vuelta de la pausa, ¿qué le parece si hablamos un poco de esto que ya dio como un avance? ¿Qué dicen los políticos en plena campaña electoral de la educación? ¿Quién hace una propuesta realmente que pueda ser inspiradora y transformadora? A la vuelta de la pausa estamos con Benjamín Fernández Bogado. Gracias por elegirnos para acompañarles esta noche de domingo. Estamos hablando de la educación. ¿Es necesario declarar una emergencia educativa? Esta es una crisis silenciosa. Cuando llegó el COVID declaramos emergencia sanitaria porque necesitamos construir más hospitales, la gente comenzó a necesitar vacunas, la gente moría. La educación posiblemente no nos lleve al cementerio, pero ¿qué crítica es la situación de las personas que no aprenden, de la situación de la educación en este momento en Paraguay? ¿Estamos en condiciones de declarar una emergencia educativa y hacer esa transformación educativa de la que tanto se habló casi 5 años? ¿O cuál es la propuesta? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la luz que tenemos que ver allá al final del camino para reaccionar los paraguayos? Pero a mí me gustaría corregirte en la expresión de que uno no va a morir porque sea ignorante. No. Hay una expresión paraguaya que dice la taduina de yucá y ñanderecoasí. No, yo suelo decir la taduina de yucá y ñanderecoasí había el tiempo. O sea, las dos cosas. O te mata o te maltrata a lo largo de tu tiempo de vida. El 93% de los 2 millones de pobres en el Paraguay no tienen el segundo grado concluido. O sea que realmente detrás de la pobreza se encuentra el tema educativo, la falta de oportunidades que eso te impide alcanzar porque careces de los rudimentos básicos del proceso de aprendizaje. Y yo creo que debemos entender que sí, que la situación en la que se encuentra la sociedad paraguaya, pobre, incluso enferma, el sistema, el éxito de la medicina cubana no es la medicina propiamente, sino es todo el proceso educativo. Tienen un nivel de escolaridad mayor y hay un control autoritario sobre las enfermedades, lo que hace que la gente se vacune a tiempo, haga los controles respectivos en tiempo y en modo. O sea, cuando uno dice la relación entre educación y salud, en la medida que tengas más educación, tendrás menos posibilidades de enfermarte. Por ejemplo, sabrás qué hay que hacer para comer, de qué manera tenés que administrar lo que significa tus actividades físicas y cosas parecidas. Yo creo que uno de nuestros problemas en ese sentido es que no entendemos la trascendencia que ella tiene en nuestra vida cotidiana. Si uno analiza los 15.000 presos que tenemos en nuestras penitenciarías, que no están todos los que debieran estar tampoco, 80% de ellos no tienen condena, también de paso, pero el 90% de nuestros presos no han terminado la escuela primaria. Y en este momento nos puede pasar una situación todavía peor. Vamos a tener muchos chicos que han terminado el 9º grado sin haber aprendido a leer y escribir, por ejemplo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo venían pasando de grado? ¿Qué pasó con esa maestra, con esa directora, con esa supervisora que tenía que haberle llamado la atención cuando eso pasaba? En algunos países del mundo, cuando ocurre un caso de un niño que se aplaza mucho, se declara una especie de emergencia educativa en el aula y en la escuela. Y toda la comunidad está preguntándose por qué este chico se está aplazando. Y eso incluye la visita a la casa, hablar con la madre, con la comunidad, para sacarle de esa condición. Acá nosotros estamos haciendo pasar a niños sin saber leer ni escribir, llegando al 6º grado. O en todo caso se le manda a llamar al padre, cuando el resultado también es responsabilidad del docente. Claro, también. Pero el proceso educativo es de la comunidad en su conjunto, no es solamente del maestro. A mí no me gusta tampoco usar la palabra docente, porque nadie dice a un médico consultor porque haga consultas. Así tampoco nadie dice docente a un maestro, porque la docencia es la técnica. Es la manera que uno se aproxima para el proceso final, que es enseñar. Okay. El maestro lo que busca es enseñar, ese es su éxito. Como el médico lo que busca es sanar. Y el procedimiento que hace para eso es consulta. Le pregunta dónde le duele, a qué hora le duele, con qué frecuencia y cosas parecidas. Pero entonces yo creo que el maestro en sí es un personaje que en este momento, yo diría en términos comparativos a la economía paraguaya, es alguien bien pagado. Un maestro paraguayo gana 6 millones de guaraníes por encima, incluso por 2 turnos. ¿No? 200 días de clases es lo que dice la ley que debería enseñar.
enseñan mucho menos que esa cantidad. Algunos alcanzan 138, 140, tienen periodos largos de vacaciones. Entonces la gente tiene que entender de que esto tiene que producir un cambio en la actitud. Todos tendríamos que animarnos para salvar la educación en su conjunto. Y por eso yo hablo de reconversión educativa, en el sentido de que tendríamos que preguntarnos, ¿los paraguayos debemos formar a nuestros chicos para que vayan toda la universidad? Y la respuesta tiene que ser exactamente como lo hicieron y respondieron los suizos, los alemanes, los de Singapur, que dijeron no, vamos a enseñarle una cuestión básica muy buena hasta el 9º grado. Y después le vamos a decir, a ti realmente la universidad no es lo tuyo y vamos a darte la mejor formación técnica posible. Con lo cual a los 18 años vas a tener un empleo de alta calidad. Hoy en día aquí en Asunción, conseguir que un plomero venga a la casa de uno es un acto heroico. Y cuando viene por trabajar 1 hora, arreglando 3, 4 cosas de pérdida de agua, te cobran 300.000 guaraníes. Un cardiólogo cobra por esa misma cuestión 30.000 con un seguro médico aquí en Asunción. Entonces yo digo, le pregunto yo a mi plomero, ¿cómo te va diariamente aquí con este tipo de empleo? Y dice, bien, cuando yo trabajo bien gano como 1 millón. ¡Wow! Por día. Por día. ¿Y cuántas veces? Y ponele que gano 4 millones a la semana. Pero son un guapo increíblemente, le dije. ¿Y dónde aprendiste esto? En la escuela vocacional. Bueno, es un plomero de la escuela vocacional argentina. Pero ¿cómo Entonces, le cambiamos la mentalidad a los padres si los paraguayos quieren que sus hijos vayan a la universidad? No, mi hijo el doctor, que era la imaginación que tenían los gauchos argentinos en su época, no tiene ninguna trascendencia en los tiempos actuales. Singapur es el país con mejor educación del mundo. Del mundo. Y sin embargo el 80% de sus chicos van a carreras técnicas muy bien pagadas cuando terminan la etapa secundaria. Ganan tan bien o tanto más que aquel que quiso terminar siendo médico o ingeniero. Entonces, el modelo de sociedad que tenemos que organizar en el Paraguay nos debe llevar a preguntarnos, pero nosotros metemos millones de chicos en la etapa primaria y solamente ingresan un total de 150.000 cada año. De los 150.000 alumnos que metemos en la universidad o en las universidades, que son 57 entre públicas y privadas, solo se gradúa el 10%, 16.000. ¿Qué pasó del resto? No pudo pagar la cuota, no le gustó, entendió de que realmente no estaba preparado para la universidad, le sobrepasó el tipo de demandas que encontró en dicho sitio. Entonces, ¿para qué estamos formando? Para personas que realmente después terminan estando frustradas porque no han logrado lo que ellos esperaban de la universidad. Claro, con esa reflexión volvemos a esa idea inicial. Tenemos que enseñar a los paraguayos algo de lo que ya saben. Y nosotros somos muy buenos en capacidades manuales. La mano de obra paraguaya en Buenos Aires, en Nueva York, en Madrid, es altamente apreciada. Es muy eficiente, trabajamos muy bien nosotros en ese campo. ¿Por qué tendríamos que privar a millones de paraguayos de la posibilidad no solo de trabajar en este mercado, sino de trabajar en otros mercados a nivel global? Entonces, yo creo que lo que tendríamos que plantearnos seriamente es si todavía tenemos que seguir con el mismo modelo que tenemos. Una enseñanza de primaria y de media, secundaria le llamábamos antes, que no está relacionada, no está enganchada a la misma trocha que tiene la universidad y que se encuentra con un nivel de frustración enorme que realmente nos cuesta muchísimo. En el Paraguay un alumno nos cuesta $1.000, en Suiza cuestan 22.000, en Singapur 35.000. Eso es lo que invierten por cada alumno anualmente. Nosotros estamos muy por debajo de esa inversión, no creemos en la educación, los padres están muy contentos con la mala calidad, los maestros quieren jubilarse rápido y pronto, de forma tal a ir a trabajar en otro tipo de empleo, con la jubilación ahora buena que les espera. Entonces yo creo que todas estas cosas tendríamos que prepararnos y plantearnos a los paraguayos. ¿Queremos continuar con lo mismo? ¿Queremos continuar en esta educación que no nos da oportunidades, que nos hace enojar con la realidad y con la vida que tenemos? ¿O debemos reconvertirnos completamente en entender que la educación no es en la imaginación aquella educación universitaria que todos aspiraban alguna vez? El Paraguay necesita hacer un cambio en todo eso. Yo creo que la experiencia, y reitero, la de Suiza, la de Alemania, la de Singapur, la de formaciones técnicas apropiadas a partir del primero de la media, no deja de ser una fascinante experiencia que valdría la pena echar mano. Pero deberíamos empezar ¿cómo? Con un consenso. Tendríamos que comenzar hablando con la comunidad educativa y decirle a ese padre, llegó a entender el de la cuando va a leer a la universidad, pero no aguantamos ahí, opea. A años pillando como a Beima. De pilota petapere. Entonces uno le dice pero para eso se necesitaría un equipo tremendo de pedagogos. Se necesita un presidente de la República que crea en la educación. Un presidente que crea en la educación. Nosotros no hemos tenido, hemos sacado
presidentes, candidatos a presidentes, políticos en cantidades enormes del Ministerio de Educación, cada vez peor. Y cada uno de ellos hundió más la educación paraguaya en su conjunto. ¿Por qué? Porque no creyeron en la tarea que estaban realizando. Ellos no creen de que realmente esto valga la pena. Le mienten a la gente cuando le dicen la educación es lo que me importa. No les importa absolutamente nada. Si les importara estarían avergonzados por lo que construyeron en términos de reforma educativa y lo que están haciendo en este debate sobre la transformación educativa. La transformación educativa naufraga por un debate absurdo, tonto, estúpido de la cuestión de género. Eso significa que no tenemos idea de dónde está el problema paraguayo. El problema paraguayo es que tenemos niños que no saben leer ni escribir en el 6º grado y no saben operaciones matemáticas elementales. Vamos a compartir un poco lo que es la evaluación de PISA. Antonio, te pedimos esto es lo que la última evaluación, la de 2018, y esto ha empeorado porque con la pandemia hemos dejado de asistir a clase. El 92% de los estudiantes matriculados no alcanzan los conocimientos mínimos requeridos en matemática, el 76% en ciencias y el 68% en lectura. Más de la mitad no entiende lo que lee. Claro. Estos son números avergonzantes. Y apuntabas muy bien, en pandemia a nivel global solo se aprendió el 20%, el 80% no se aprendió. Una maestra hemos perdido 2 años completos en materia de educación de lo mal que ya estábamos. Cuando se hagan los números finales sobre esto, va a ser todavía más espantoso. Veamos también la evaluación que hace ERCE, sobre el aprendizaje. Datos del 2019. Casi la mitad de los estudiantes del 3er grado de primaria no alcanzó tampoco el nivel mínimo de competencia en lectura y más de 2/3 no alcanzaron en 6º grado, donde 7 de cada 10 no logró avanzar el nivel mínimo esperado. También en lectura. Esto tiene que ver con la comprensión. Si así están los chicos, los padres, de alguna manera, que estuvimos en esa escuela pública más rescatable, que creíamos en esa escuela pública, estamos en mejores condiciones. Es una pena tener que decirlo, ¿verdad? Pero en democracia, cuando tendríamos que haber mejorado con mayor cantidad de recursos la educación que tenemos, hay un rezago comparativo con muchas instituciones públicas de la época de la dictadura. Por vergüenza de nosotros los demócratas, tendríamos que hacer una educación digna de nosotros, de nuestras capacidades y no estar hundiéndola en el descrédito. Si 7 de 10 no aprenden nada prácticamente en el tercer año de formación, eso tendría que ser una alarma nacional. Tendrían que sonarse todas las alarmas y prenderse la luz roja de peligro ante una circunstancia de ese tipo. Pero a nadie le importa. ¿Alguien se sacudió con respecto a estos temas? ¿Alguien dijo esto no puede continuar de esta forma? Nadie. ¿Alguien dijo esto no puede porque esto no es digno de nosotros los paraguayos? El único momento en que yo he visto que los padres salieron a las calles fue por la transformación educativa y fue por una cuestión de género. Nadie salió a decir mi hijo no aprende, mi hijo no entiende, por qué los chicos se aplazan, por qué la escuela se cae. Siempre digo, el día que la educación logre juntar la cantidad de personas que junta un partido de fútbol, creo que ese día podemos comenzar a cambiar un poco la sociedad. Cuando yo veo una manifestación de padres protestando por la pobre calidad de educación que reciben sus hijos y reclamando que haya un mejoramiento enorme en las aulas, allí yo creo que tendremos una imagen de un Paraguay que realmente quiere cambiar en materia educativa. En este momento estamos macaneando con la educación. Pero eso no va a pasar. No, eso debe pasar. Eso no es una cuestión de un destino fatalista. En democracia somos nosotros los mandantes que decidimos qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que tiene que pasar. Pero ¿y qué estamos Tiene que pasar entonces? Significa el hecho de que estemos hablando un día domingo de materia educativa aquí, significa que nos preocupa, que nos impacta, nos importa de que realmente estemos en esta condición y que tenemos que cambiar. Y nos pasa la factura, la falta de educación nos pasa factura en todos los campos, en el relacionamiento interpersonal, en las conversaciones cotidianas, en las negociaciones de Itaipú, cuando nos toca tener que administrar el cambio de la realidad educativa a nivel local, también nos pasa la factura. Yo suelo decir, si nosotros tuviéramos una idea de alguien en el gobierno que dijera, a partir de ahora vamos a financiar la calidad de nuestras escuelas, de nuestras aulas, en funciones territoriales y vamos a apoyar a aquellos que no tengan recursos de manera mucho más directa, con deducciones impositivas para personas y para empresas,
estaríamos llegando mucho más efectivamente sobre cada una de las personas a las que queremos impactar. Para eso también podríamos hacer estrategias, por ejemplo, tener extraordinarios buenos colegios públicos en cada una de las cabeceras departamentales, en donde se vayan los mejores alumnos para que realmente tengan la mejor formación posible. ¿Por qué no? Podríamos plantear una jornada escolar que empieza a las 8 de la mañana y termina a las 15 horas, y que un niño termine por hacer en aula todas las actividades de deberes y de tareas escolares dentro de la misma institución académica. Y hacer como en otros países, incluso si no hay persona que pueda cuidar a ese niño porque el padre o la madre se encuentra trabajando, tener una jornada de extensión en materia deportiva o de actividades lúdicas o artísticas. Todo eso es parte de una estrategia. Yo creo que lo peor, María Cristina y audiencia, es creer que así nomás puede ser la educación paraguaya. Y en eso están convencidos nuestros políticos, nuestros ministros de educación, los padres de los chicos, y yo diría que en este momento los chicos mismos. A la vuelta de la pausa vamos a ver qué nos dicen los políticos justamente en esta... Estamos en plena campaña electoral. A ver, ¿qué nos dice Benjamín sobre las propuestas electorales en términos educativos? Ya lo decía al inicio del programa, casi nadie ha hablado del tema. Le tienen miedo, no saben qué decir, no saben cuál es la fórmula para realmente hacer esa reconversión educativa y que la educación tenga el valor real que debe tener para la sociedad paraguaya. Lo hablamos a la vuelta de la pausa. Y vamos a cerrar esta noche de domingo hablando de educación. Todavía no me dijo si hay que declarar o no emergencia educativa en nuestro país, señor Benjamín. Y yo creo que este es un momento en el que tal vez podríamos plantearle a los políticos que están haciéndonos propuestas, pero ninguna propuesta clara y concreta sobre educación. ¿Saben lo que hay que hacer? ¿Tienen alguna idea de cómo hacer esa reconversión que usted plantea? ¿O simplemente van a seguir con las mismas circunstancias, las supervisiones, mantener los cargos y los rubros? Bueno, la primera, yo creo que ya estamos en emergencia educativa hace bastante tiempo, si entendemos la gravedad de los resultados. Claro. O sea, aquel que no pueda sacar una circunstancia de ese tipo y ponerle el membrete o colgarse el San Benito, decir estoy en emergencia. Pero es que los paraguayos necesitamos eso. Finalmente, cuando acá se declara emergencia, no lo hace por la urgencia que eso representa, sino es una gran oportunidad para el despilfarro de dinero. Cuando hay una emergencia sanitaria, una emergencia de carácter hídrico, porque las aguas del río Paraguay crecieron más que años anteriores, todo eso significa que la gente piensa ¿y cuánto vamos a robar? En chapas, en ayuda, en alimentos. O sea, emergencia educativa significaría, bueno, esto es una cuestión de que nos obliga a todos como sociedad a hacer un pacto nacional para hacer una transformación completa en términos de quiénes son los maestros que queremos, cómo lo vamos a formar, cuántos años, para qué, con cuántos alumnos en aula, si va a ser una educación de tiempo completo, dónde vamos a colocarlos. Aquí comentabas tú de que hay varias escuelas que se caen, pero hay varias escuelas aquí en el microcentro Asunceno que se encuentran sin alumnos. Vaya y usted visite la escuela Estados Unidos de América, que está cerca del Parque Caballero, y va a ver que casi no hay alumnos. Y allí hay escuelas que están muy cerca, que tienen un montón de alumnos. O sea, con una cuestión simplemente de organización. Sí. Es decir, a partir de ahora usted va a ir aquí a esta escuela y no a la otra. Ahí en la zona de la escuela Panamá, en la zona de San Martín, hay como 3 escuelas. Si usted va y mira la cantidad de alumnos que tiene, uno dice, pero ¿por qué esta todavía continúa abierta? ¿O esta por qué está abierta en estas condiciones? Sin embargo, acá en el departamento central, con los 2.000 asentamientos que hay, no hay lugares para los chicos. Pero ese es un fenómeno que tendría que haber sido de emergencia hace mucho tiempo. La migración campo-ciudad en los últimos 10 años fue del 8% anual. O sea, lógico que cuando te dice el dato, hay 8% del pueblo de comunidades rurales que vienen a ciudades, vas a tener problema. Hoy en día, por ejemplo, Santaní tiene 150.000 habitantes, 50.000 son marginales. En el Paraguay no hay una sola ciudad de 5.000 habitantes que no tenga su chacarita, su zona marginal.
Eso significa que veníamos de un fenómeno demográfico inmensamente fuerte y no tuvimos en cuenta cuántas escuelas necesitaríamos para ellos, cuántos hospitales. Entonces es lógico, allí es donde la planificación de un Estado tendría que haber jugado un rol determinante. Y cuando nosotros decimos dónde se encuentran nuestros políticos pensando en estas cosas, yo diría que no piensan en este tipo de cosas porque o no lo entienden o no quieren tomar este problema, porque es más complejo, porque dentro de la propia estructura hay gente que no quiere cambiar. Si uno tiene que hacer una cuestión de cambio, lo tiene que hacer en el propio Ministerio de Educación, en donde tenemos un montón de gente que tiene rubro de maestros, lo que le permite jubilarse más temprano y hace actividades que no son de un maestro. Claro. Hay un chofer que yo conocí del Ministerio de Educación que me decía, yo soy rubro de maestro. ¿Y por qué tener rubro de maestro? Y porque esto me va a permitir jubilarme a los 45. Y además porque tengo IPS. Entonces voy a tener una cobertura sanitaria por un lado y por el otro lado voy a estar en el sistema jubilatorio a nivel público. Entonces yo creo que hay mucha gente que ya le echó mano a este sistema y le gusta sostener el status quo, no quiere cambiar. Si uno le dice vamos a cambiar, es probable que todos los sindicatos se levanten contra uno diciendo no, nosotros tenemos derechos ganados, ¿cómo nos van a sacar este tipo de cosas? Si le decís así no se puede continuar, porque no te conviene. Eso no es mi problema. Mi problema está simplemente que yo me pueda jubilar temprano y pueda tener un rubro de dos rubros y jubilarme con 6 millones de guaraníes. O sea, hay que convencer, es lógico, un presidente tiene que tomar el toro por las astas, un político tiene que hablar de esta cuestión educativa, aunque sea molestoso, aunque haga perder votos en la primera parte. Pero si uno le habla a la gente y le dice, mira, esta educación que le estamos dando a tus hijos no te sirve a vos, no les servirá a ellos y no les sirve al país. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Y para eso te propongo este modelo de cambio. De todos los candidatos a presidente, ¿quién le convence más en su propuesta educativa? Yo creo que nadie ha hablado en educación como realmente se debiera hablar, en la profundidad y en el compromiso. En el caso de Peña, yo creo que se encuentra en una situación todavía mucho más complicada, porque tienen 70 años en el poder, aunque él es del Partido Liberal, después se hace Colorado. Yo creo que ese hecho hace de que tenga que cargar sobre sus espaldas el San Benito de decir, pero tuviste 70 años para cambiar. ¿Qué hiciste durante ese tiempo? Y al Partido Liberal yo creo que había una propuesta sobre la cuestión de la comida, la cuestión de a quién entregamos el dinero, que lógico, mucha gente dice, si le entregas a la madre y la madre es irresponsable, terminará gastando en cualquier cosa menos en la alimentación de los niños. O aunque no sea irresponsable, una madre que recibe 2 millones de guaraníes y no tiene un guaraní para comer. Claro, privilegiará la comida antes que la cuestión educativa u otro tipo de cuestiones. Claro, la pobreza está en el trasfondo también de ese tipo de realidades, pero podemos cambiar. Lo que tenemos que hacer es entusiasmar a la gente en la educación, hablarle con el corazón y decirle por qué es trascendente e importante lo que tenga que pasar en una escuela. Todo lo que pasa en un país pasa en un aula y de ahí depende todo lo que acontezca en el futuro de cualquier persona en su vida. Pero, ¿qué pasa en las aulas de nuestro país? ¿No pasa nada inspirador? ¿No pasa nada que nos haga soñar con un país mejor? Así como usted describe que la escuela, que es un agente multiplicador por excelencia, refleja nuestra realidad y nuestra realidad en este momento es pesimista, ¿podemos despertarnos en este contexto? Debemos despertarnos. Yo creo que esa es la cuestión importante que tenemos que hablarle a la gente. Esta educación que tenemos no anda, no sirve, no genera los frutos que nosotros esperamos que genere. Lo único que aumenta es una brecha de inequidad enorme. Estamos enviando un montón de chicos a estudiar al exterior, la mayoría de ellos son de chicos de colegios que tienen acceso a una lengua extranjera y tienen la posibilidad de aspirar a universidades de élite, pero no estamos mandando a los chicos de gente con niveles de pobreza o niveles de ingresos económicos menores, que les cuesta muchísimo ingresar a la universidad también a ellos y sostenerse posteriormente, o no estamos tampoco utilizando los más de 2.000 maestros que mandamos becados por Becal. Mandamos a Alemania, a Francia, a España, a Colombia, a Chile, a la Argentina. Yo me pregunto, ¿dónde están todos esos maestros? ¿Por qué ninguno de ellos ha levantado la mano y ha dicho, esto fue lo que yo aprendí allí? Y yo necesito cambiar esto en este modelo de esta manera. ¿No será un problema de comunicación? No, es un problema de carácter político. Esa persona que salió viene y finalmente es rezagada o por la directora o por el sistema político alrededor de esa escuela. El Ministerio de Educación es una gran seccional colorada. Cuando las supervisoras tienen incluso llamados a maestros que
que se apunten a la siguiente convocatoria política que tienen en la zona, están demostrando realmente que no les tienen ningún apego a la tarea de hacer una mejor educación como nos merecemos los paraguayos. Yo creo que lo que tenemos es una estructura vieja, anquilosada, corrupta, que no quiere cambiar, que le da vueltas al asunto, que hace que parezca que quiera cambiar, pero no lo hace porque no pretende que el status quo se acabe. Y también tenemos, ¿por qué no?, una sociedad conformista que cree que esto nomás es todo lo que podemos hacer en materia educativa. Realmente una descripción no tan esperanzadora, pero bueno, me guardo la ilusión de que podamos cambiar algo. No, lo que yo digo es una cuestión realista. Eso no significa ni optimista ni pesimista. Yo creo que desafiante. Cualquier persona que escuche y que tome esto va a decir, bueno, este es el momento de actuar. Vamos a cambiar la materia educativa del Paraguay. Vamos a convencer a los actores de que realmente aquí entre todos podemos sacar adelante esta cuestión. Es vergonzoso tener un Estado como el paraguayo, donde le dice el Banco Interamericano y el Banco Mundial, ustedes roban 1.600 millones de dólares año del presupuesto. El presupuesto general de gasto del Paraguay es 14.000 millones. Se roba el 14%. 1.600 millones de dólares. La educación necesita doblar en materia presupuestaria. Tiene que ir de 1.100 a 2.200 como mínimo para llegar al mínimo que pide la UNESCO. Hay otros países como Bolivia que están invirtiendo el 10% del Producto Interno Bruto y que lógico van a cosechar resultados a muy corto plazo. Pero nosotros cuando decimos de dónde vamos a sacar plata, alguna vez un presidente me preguntó, ¿y cómo financiamos la educación paraguaya? Yo le di de dónde podía sacar plata, pero me dijo, voy a tener que pelearme con 3 grandes actores económicos del país. Claro, para eso eres presidente. Mira que este no es un trabajo del ministro de Educación. Acá necesitamos un presidente que sea el campeón de la educación, claro, que tome la bandera y que realmente diga, esto es lo que yo quiero dejar como legado. Yo percibo de que la mayoría de nuestros políticos hablan como si fuera una cuestión de mantra, que de repetir miles de veces la palabra educación, todos seremos educados, pero no le quieren meter mano a esto porque resulta complejo, molestoso y difícil. Y no hay referentes. Por ejemplo, en las campañas se visibilizan a algunos actores que pueden ser referentes. Por ejemplo, la concertación, y lo hablábamos ayer de noche con la señora Esperanza Martínez, como el referente del área de salud de toda esa propuesta política. No veo un referente en este momento del Partido Colorado o de las propuestas de Euclides Acevedo o de José Luis Chilaver. No, de José Luis Chilaver está la doctora en educación, Sofía Shea, que habla de una necesidad de declarar emergencia educativa, pero en términos institucionales. Sí, yo creo que sí, que hace falta hablar de educación mucho más y con propuestas, incluso aquellas que puedan sacudir al cotarro, puedan sacar de la comodidad a la gente, de hacerle pensar de forma distinta y que pueda llevarse adelante. Yo creo que reorganizando el sistema del Ministerio de Educación, dando espacio a los que tienen méritos y capacidades, convenciendo a los padres sobre lo que aprenden y no aprenden sus hijos en las escuelas, buscando ser mucho más racionales en materia presupuestaria, podemos comenzar a arreglar este desaguisado, este gran problema de la educación en Paraguay. Yo creo que sí, creo que los actores, los padres pueden ser determinantes, porque los maestros de alguna manera se han manifestado, se manifiestan porque no hay presupuesto, pero claro, siempre con sus intereses, pero los padres nunca hemos salido a la calle a alarmarnos de qué aprenden y qué no aprenden nuestros niños en las escuelas. Creo que es el momento. Si viéramos 1 millón de paraguayos, de padres de alumnos de primaria, secundaria y universidad, marchando y diciendo esta educación que tenemos no sirve y tienen ustedes los políticos que cambiar, las cosas cambiarán. Los chilenos demostraron, siendo incluso bastante buenos en materia educativa, la revolución de los pingüinos, que eran estos chicos de secundaria, hicieron un cambio enorme, duplicaron la inversión en materia educativa en Chile y después colocaron a uno de sus referentes de presidente de esa nación, que es Gabriel Boric en este momento. Yo creo que deben hacerlo todos los jóvenes y lo tienen que hacer por su propia supervivencia. Muchísimas gracias, Benjamín, por tu tiempo, por darnos un poco de luz en este tema que realmente es desafiante para los paraguayos, porque de donde miremos hay problemas. Cuando miras maestros no están bien formados, tienen salarios como los que decís, casi $1.000, pero que no alcanza hoy día. Los chicos que no aprenden, las escuelas que se caen a pedazos, realmente es desafiante. Pero tenemos que tomarlo, esta es nuestra responsabilidad y en democracia tenemos que demostrar de que los demócratas pudimos hacer una mejor educación que la que algunos nostálgicos todavía creen que solo se podía hacer en dictadura. Y me quedo con esa frase, la tabú. Ñande yucaja, ñande coase. No solamente ñande coase. Nos mata y nos maltrata. Claro, contundente.
Muchísimas gracias. Y muchísimas a ti. Gracias a ustedes por estar allí, por compartir este tema y este espacio con nosotros aquí en Mega TV. Realmente la educación es un compromiso de todos y sobre todo en este momento creo que debe interpelarnos como padre. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos? ¿Para qué se están preparando? Porque aprender a aprender creo que es el desafío en este momento. Muchísimas gracias por estar allí. Tápeme por ahí. Chao, chao.